Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque su misericordia es nueva cada mañana. En este momento, Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos bendiga en el estudio de su palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a comentarios del libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 7 hoy. Quiero mencionar que el libro de Hebreos es un libro muy importante y muy maravilloso y que exalta al Señor Jesús. Es un libro donde se ve el tipo y el prototipo constantemente. Pero el propósito en este capítulo no es de exaltar a Melquisedec, sino es de exaltar al Señor Jesús. Unas pequeñas notitas que me gustaría decir es que Melquisedec dice la palabra que él era rey y sacerdote. Es algo que ya en el pueblo de Israel nunca se veía esa mezcla del sacerdocio con el reinado. Estaban siempre separados y el rey, aunque ocupaba una posición muy elevada en el pueblo, no tenía la autoridad ni el derecho de parte de Dios, Dios no se lo dio, para ejercer en el santuario. Y ahí usted puede ver en el capítulo de Segunda de Crónicas 26, está la historia de Usías, el rey que quiso venir al templo y hacer las ofrendas él. Y como consecuencia, pues la lepra lo cubrió completamente. Entonces era algo que no se mezclaba el uno con el otro. Sin embargo, en este capítulo vemos que Melquisedec es ambos. Porque Melquisedec es un símbolo del Señor Jesús. También la historia de la que el apóstol Pablo está hablando en Hebreos 7, usted la puede encontrar en Génesis 14 y ahí puede leer todo el detalle de la historia, es muy bonita. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en que estaban, y los trajo al desierto, ahí fueron establecidos los servicios del templo, donde el sacerdote cumplía con ciertas rutinas para la expiación del pecado del pueblo, e incluso los pecados de él mismo. El santuario es un tema muy, muy interesante. Cada objeto en el santuario, aún el sacerdote, todos representaban una parte muy importante del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Así que era muy, muy maravilloso ver la manera en que Dios estaba reflejando la esperanza de una salvación aún en ese tiempo. El mandato de Dios en las leyes del santuario establecían que ninguna otra persona que no fuera de la tribu de Leví podía ser sacerdote. Ellos eran descendientes de Aarón y el sacerdocio era conforme a eso, especialmente el sumo sacerdote, que era el que ejercía un papel aún más significativo en el santuario. Pero cuando vemos a Melquisedec aquí, dice Pablo que no se conocía la genealogía de él, no se sabía quién era el papá, ni quién era la mamá, ni quién eran los familiares. Eso no quiere decir, él no estaba diciendo esto por razón de que era un extraterrestre que había venido o un ser celestial que estaba ahí, sino que él lo decía en base a las leyes del santuario. Porque Melquisedec no era levita, los levitas todavía ni siquiera estaban establecidos. Ahí cuando vamos a leer el capítulo vamos a ver que Pablo dice que Leví en Abraham, en la semilla de Abraham, pagó esos diezmos y ofrendas a Melquisedec, pero Leví ni siquiera estaba todavía, ni siquiera había nacido Isaac, el hijo de la promesa.
Así que es una manera, ¿verdad?, metafórica de hablar de él y simbólica para decir, bueno, eh, los levitas, que eran los que recibían los diezmos y las ofrendas, ahora hay uno mayor. El sacerdocio de Melquisedec era mayor que el sacerdote de los levitas, que todavía no se había implementado, porque él dice que el mayor bendice al menor. Así que, sin embargo, cuando vemos el contraste, ¿verdad? Porque ahí se dice que Melquisedec era el rey de Salem, el rey de paz. Y sabemos que el Señor Jesús es el verdadero príncipe de paz. Así que es el tipo y el prototipo. Y esto es algo que se va viendo eh, durante todo el capítulo. El Señor Jesús es el rey del universo, nuestro creador, pero también Él es nuestro sumo sacerdote. Y eso es lo que se va viendo en este capítulo, que es muy, muy interesante cómo se puede contemplar y la dirección a la que Pablo nos quiere llevar. El Señor Jesús sabemos que Él es rey y que fue hablado de Él como rey por los profetas, y también en el Nuevo Testamento vemos los niños, y cuando en la entrada a Jerusalén, ¿verdad? Él venía en base a la profecía que ya se había dicho, que entraría en un burrito, el rey, ¿verdad? Y cómo se cantaba Hosana al hijo de David. Y también sabemos que a la hora de estar delante del juzgado, antes de ser crucificado, él también fue en una manera sarcástica y mala del pueblo. Herodes lo puso como rey, ¿verdad? Le pusieron esa corona de espinas, ese manto púrpura. Entonces él fue declarado rey por la Fuerza Armada y también por Herodes, que era el rey, en una forma, ¿verdad?, de burla, pero en realidad él era el rey. Así que vamos a ver estos contrastes en todo momento, pero el capítulo no es acerca para exaltar a Melquisedec, sino es para hablar y exaltar al Señor Jesús. Melquisedec es un personaje importante porque es el tipo del prototipo. Entonces vamos a leer el capítulo 7. Dice: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Y a él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa, primeramente, rey de justicia, y también rey de Salem, y esto es rey de paz. Todos esos atributos sabemos que le pertenecen al Señor Jesucristo. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y el fin de su vida. Ya de eso hablamos un poco. Y sabemos que el Señor Jesús, bueno, como hijo de Dios, como Dios, no tenía madre, y como hombre, cuando vino, no tenía padre, porque ¿verdad?, fue engendrado del Espíritu Santo. Asimismo, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Porque a la tribu de Leví no le fue dada una descendencia, una heredad a ellos. Esta fue la heredad que Dios, el plan que Dios tenía para ellos, pero cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor bendice al mayor. Era tan importante para el pueblo de Israel, porque Dios así lo había dicho, no porque ellos simplemente quisieran,
este asunto de trazar la genealogía y asegurarse que eran levitas para el servicio del santuario, que cuando ellos regresaron de la cautividad de Babilonia y Nehemías y Jeremías empezaron la reconstrucción del templo, se aseguraron muy bien, se hizo estudio muy cuidadoso de que los que iban a ejercer en el templo eran verdaderamente levitas. Y por eso es que Pablo viene haciendo estos contrastes. El sacerdocio de Melquisedec era mayor que el sacerdocio que vendría a ser de los levitas, porque aquí vemos que aún Leví en la forma de Abraham está pagando los diezmos a Melquisedec. Pero habría uno que es mayor que Melquisedec. Pero cuando dice del orden de Melquisedec, es que el Señor Jesús no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. Entonces había un nuevo sacerdocio. Entonces dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio que vive. Y ese es el Señor Jesús. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aunque estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llevado según el orden de Aarón? Bueno, sabemos que este era un tipo, ¿verdad? No era la sombra de lo que iba a devenir. Por eso era necesario que el Señor Jesús viniera, porque eso simplemente apuntaba al Señor Jesús. Pues cambiado el sacerdote, necesariamente hay que cambiar también la ley. Estamos hablando de la ley del santuario, de esta ley, no de la ley de los 10 mandamientos. Y aquel de quien se dice esto es otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces sí, es algo nuevo que el Señor estaba haciendo, algo nuevo ya dicho en las Escrituras. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Porque no venía de los levitas, era otro sacerdocio. Sin embargo, ese sacerdocio de los levitas había sido instituido por Dios y cumplía un propósito enorme porque estaba apuntando a lo que iba a devenir. Entonces dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Por la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento de él que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable y por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote no nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, que por esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
La ley constituye muchos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior y a la ley constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. El Señor Jesús vino a poner un fin a los servicios del santuario. A partir de su muerte y resurrección, ya no era necesario que el sacerdote oficiara en el santuario y que se hicieran más sacrificios, porque ya el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Señor Jesús, vino y pagó la deuda por nosotros. Así que a partir de ese momento, nunca más habría necesidad de que hubiese un sacerdote ofreciendo sacrificios para nuestra salvación. Y eso es muy importante porque ha habido mucha desobediencia en algunas religiones donde se continúa haciendo el sacrificio diario. Y aquí dice que el Señor Jesús se entregó una vez y para siempre. Y eso es suficiente porque el pago de nuestra deuda fue cancelado. El Señor Jesús es un Dios todopoderoso, Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor y Él se ha encargado de suplir todo lo que nosotros necesitemos para nuestra salvación. Así que aceptemos su sacrificio tal cual es y crezcamos en esa gracia, en esa santidad que el Señor nos quiere dar una vez que hemos aceptado esa salvación perfecta a través de Él. Que el Señor les bendiga abundantemente y que cada día aprendamos más de ese sacerdote maravilloso que es el Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Que Dios le bendiga.